Hola, hoy hablaré de un concepto clave de la historia social, la clase o clases sociales. Para tratar este tema utilizaré los textos. Comenzaré diciendo que la palabra clase se refiere a grupos de personas en que se estratifican determinadas sociedades. Surgen de sus condiciones económicas, sociales, culturales, entre otras. Se asocian al sistema capitalista y coinciden con el antiguo régimen, el cual tenía estamentos sociales que serían lo equivalente a las clases sociales. Estas se pueden alinear de la siguiente manera. Esta categoría de análisis es parte de la construcción de identidad y atraviesa en varios aspectos a la sociedad. La historia social se enfoca más en los sectores populares. Tradicionalmente se contemplaba únicamente a los obreros como parte de ella, pero propuestas como la de Hobsbawm le dieron un nuevo enfoque, abarcando a más grupos sociales. Los sectores populares son en el antiguo régimen, el tercer estado, y en el sistema actual, las clases bajas. Tengamos presente que las sociedades no son rígidas, existe una interrelación entre las diferentes clases. Entonces, aunque la historia social se centra en estas, no puede pasar de largo a otros grupos. Por ello se habla de la historia desde abajo, que se mira de forma ascendente y analiza cómo se vinculan estas clases. Otra característica de los sectores populares es que se configuran en oposición. Usualmente participan en el mundo del trabajo, en contextos urbanos o rurales. Tienen condiciones heterogéneas y variables, es decir, que las trayectorias de vida de cada individuo eran distintas. Algo que es sumamente importante es que no son una cultura subordinada, deben entenderse en sí mismas desde sus particularidades. En el texto de Luis Alberto Romero se hace énfasis en la identidad de estos grupos sociales, planteando cuatro maneras de crear su identidad. Justamente en esta cuestión de la identidad se entrelaza el texto del artesanado hispanoamericano del siglo XIX. En él podemos apreciar la importancia de percibirse a sí mismos y ser percibidos por los demás como trabajadores con un saber técnico, y así defender su identidad por oficio. Era importante diferenciarse como personas honradas y trabajadoras, debido a que muchas veces eran llevados a juicio, acusados de vagos o de no trabajar. En esto entra también la identidad colectiva y los vínculos solidarios que generaban entre sí. Esto se observa, por ejemplo, cuando llevaban a otros artesanos con un saber reconocido para que testificaran a su favor en la corte. Un aspecto significativo es la organización del artesanado. Formaban, por ejemplo, gremios o cofradías y poseían además una tradición jerárquica que se observa más detalladamente en el taller. Tenían una visión corporativa del trabajo y además era una comunidad moral donde los miembros estaban ligados entre sí. También poseían un lenguaje e imaginarios en común. Resalta, por ejemplo, la metáfora familiar o el discurso de movilidad social como la migración o el acceso a la educación. Tenían además una capacidad de agencia impresionante y eran activos políticamente. Algunas fuentes de utilidad de la historia social son los archivos judiciales y también la prensa, que en este contexto se convierte en un medio de resistencia y política de esta. Por último, enfatizaré que la comunidad del artesanado tiene un lugar en los sectores populares y deben ser analizados desde sus propias características y sus condiciones específicas. Muchas gracias.